Buenas, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Querría que abriésemos este espacio de charla de esta mañana en nuestro primer café, hablando un poco, ¿no?, de lo que son los datos macroeconómicos que nos rodean, la situación que estamos viviendo y cómo la inflación, que se espera, si un rebote intenso que acabará en 2022 o descontrolada en un futuro. No sé cuál es su visión. Es muy difícil de aventurar eso, ¿no? Hasta ahora hemos tenido los economistas una teoría, ¿no? Que si se fabricaba muchísimo dinero, pues al final la inflación saltaba, ¿no? Pero más dinero del que hemos fabricado a partir de 2009 hasta ahora no se ha fabricado nunca, ¿no? Y nunca ha habido inflación en estos años. Entonces, yo creo que esa teoría la tenemos que revisar. Yo creo que la inflación depende más de las expectativas, ¿no? Si estamos todos con unas expectativas de que los precios van a subir y subimos los salarios y los precios suben y tal, entonces nos metemos en esa espiral inflacionista. Pero todos sabemos que si la inflación empieza a subir, inmediatamente los bancos centrales empezarán a subir tipos de interés y a sacar dinero de la economía, ¿no? Y eso hace que las expectativas estén tranquilas. Yo no creo que esto ocurra. Es verdad que en el mes de enero siempre la inflación había sido negativa, ¿no? Por el tema del efecto rebajas, ¿no? Pero la verdad es que este año pues no hemos tenido una rebaja usuales, ¿no? En la medida que estamos con otro problema en la cabeza, ¿no? No creo que vayamos a tener una inflación en plan de rebote o de bocadas ni nada de eso. No lo creo. Hablando sobre, sobre todo lo que tenemos en la cabeza también, leyendo titulares, está claro que la realidad de los distintos sectores, estaba hablando de las rebajas, pero bueno, tenemos también al sector de la hostelería, del transporte. El 7% de las empresas de hostelería y transporte piensa cerrar antes de junio. Desde el inicio de la crisis han desaparecido casi 205.000 mercantiles y 323.700 autónomos. Con esta radiografía, con este dibujo de la situación, no sé cómo puede valorar en este punto la aplicación de los ERTE como herramienta. Las ERTE aparecen como una solución. ¿Hasta cuándo se pueden alargar? Porque tampoco saben en qué horizonte termina la situación y vuelve la normalidad. No sé qué le parece, María. No sé, se pensaba, ¿no? Bueno, lo pensaba el gobierno, ¿no? Que la economía era como un interruptor, ¿no? Que lo apagabas y lo encendías, ¿no? Entonces apago el interruptor, dejo a las empresas en el ERTE suspendidas y cuando yo quiera le doy al interruptor y esto se activa, ¿no? Y está claro que la economía no funciona así, ni muchísimo menos, ¿no? Después, además, hay dos cuestiones importantes, ¿no? La primera, esto es una crisis sanitaria y de momento no la estamos resolviendo de una forma eficaz, ¿no? Yo creo que la sociedad post-COVID no va a existir. Es decir, siempre vamos a tener el COVID. Lo que vamos a tener es la sociedad post-vacuna, ¿no? Y esa sociedad post-vacuna parece que ya nos queda poco para entrar en ella, ¿no? Quizás antes del verano, de una forma ya en la forma de montar nuestras expectativas ya hayamos cambiado, ¿no? Mientras tanto, el gobierno lo que ha intentado es apagar el interruptor hasta que eso ocurra. Lo que pasa es que estamos tardando mucho en que eso ocurra, ¿no? Entonces, vamos a ver el ajuste, ¿no? Y hay otra cuestión importante. Cuando ya lleguemos a la sociedad post-vacuna, ¿la gente va a hacer lo mismo o no va a hacer lo mismo? Es decir, nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de vivir y de demandar bienes, ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿El turismo va a volver a los 84 millones de turistas que teníamos antes? Si eso no es así, hay una parte el tejido productivo que tiene que cambiar. Y yo creo que este es un poco el escenario en el que estamos. Los ERTE lo están retrasando, pero por otro lado tampoco sabemos, por ejemplo, dentro del sector de la hostelería, qué bares se van a quedar y cuáles no, qué hoteles se van a quedar y cuáles no. Lo que está claro o parece claro es que no vamos a tener la dimensión empresarial de antes, vamos a tener menos. Claro, que son incógnitas muy interesantes las que está poniendo sobre la mesa, esa incertidumbre sobre si esa vuelta a la normalidad será la normalidad que conocimos o será ese cambio, ¿no?, Ujú, del mundo sí. post vacuna que dibuja. En cuanto a esa próxima normalidad, sea como sea, y posvacuna, según los cálculos, según el actual ritmo de vacunación, quedarían aún Sí. 7 años de pandemia. Vale, no con el mismo ritmo se supone, ¿no?, de daño Sí. directo, porque bueno, aunque bueno, están ahora desarrollando vacunas, lo estábamos diciendo hace un momento, AstraZeneca, que ha declarado a Bloomberg el desarrollo de una vacuna contra la sudafricana, la variante, porque claro, no sabemos cuántas aparecerán ni hacia cuáles podrá combatir las vacunas. Yo quería preguntarle, esa prolongación de la pandemia, ¿realmente se podría soportar la economía?
Yo es que creo que no vamos a acabar con el COVID, o sea, que la sociedad post-COVID no va a existir, siempre va a haber COVID. Va a ser como la gripe, ¿no? Lo que ocurre es que todos los años vamos a tener vacunas nuevas, ¿no? Y en la gripe había muchas personas que no se vacunaban y la sociedad post-COVID yo creo que va a haber más personas que se vacunen por las implicaciones que tienen, ¿no? Mi impresión es que nos vamos a acostumbrar, igual que en la gripe mueren en España aproximadamente unas 15.000 personas todos los años de gripe, pues nos vamos a acostumbrar a que de COVID pues mueran en España pues a lo mejor 25, 20, 30.000 personas todos los años. Y eso será la normalidad, que eso llegará dentro de 7, 10 años, ¿no? Mientras tanto, lo que vamos a vivir es una sociedad post-vacuna, ¿no? Que yo creo que tiene menos movilidad. Vamos a empezar a ir a conciertos y a campos de fútbol y las cosas van a ir poco a poco modificándose, ¿no? Pero siempre con nuestro pasaporte por delante, ¿no? Un pasaporte sanitario que será de la Unión Europea y que esto nos permitirá ya cambiar un poco el ritmo que llevamos, ¿no? En mi impresión, además, es que en la sociedad de antes del COVID, ¿no? Había muchísimas empresas que ya estaban sin margen. Me refiero al tejido productivo español, ¿no? El mundo de Amazon, el mundo de eBay estaba reduciendo los costes, los márgenes, porque los precios se reducían, la gente comparaba precios, ¿no? Y las empresas estaban prácticamente sin margen, sin beneficios, ¿no? Iban tirando como podían, ¿no? No querían hacer la transformación digital o les costaba mucho hacerla, ¿no? Y ahora todo esto lo ha cambiado, ¿no? O sea, la transformación digital es inevitable, las empresas que no lo hagan yo creo que no van a poder subsistir, los consumidores se han pasado al espacio digital a la hora de comprar y de comparar precios de una forma ya masiva y entonces entramos en una economía nueva, ¿no? Y lo que parece, creo que va a ocurrir, es que igual que en 2007, 2008, ¿no? Teníamos un PIB por habitante, lo perdimos y lo recuperamos en 2017. Ahora me parece a mí que el PIB que teníamos por habitante en 2019 vamos a tardar 8, 9, 10 años en recuperarlo. Qué horizonte tan inquietante, ¿verdad? Aunque bueno, no se puede ser iluso Sí lo es. tampoco. Más en el corto plazo está claro que con los datos que tenemos ya de enero, está claro que las previsiones de recuperación se retrasan, ¿no? Al mismo tiempo que, bueno, ya ha dicho el Banco Central Europeo para los que piden esa condonación de la deuda por el COVID, que, bueno, que dejen de pensar en fantasías y que piensen en dónde destinar el gasto público para ser más eficiente. Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? La primera, como el gobierno pensaba que íbamos a crecer un 9,5% este año, ¿no? Es que eso es un disparate, ¿no? Sí, pero sobre eso ha hecho sus presupuestos, ¿no? O sea, claro, crecer un 9,5 significa una recaudación impositiva que si nos vamos a un crecimiento, como yo creo que va a ocurrir del 4, del 5, por ahí, ¿no? Después de haber caído el año pasado un 11, ¿no? Pues entonces no va a poder cumplirse, ¿no? Las expectativas, además, yo creo que en el segundo semestre las cosas van a cambiar. O sea, en el momento que la sociedad post-vacuna empiece a funcionar, vamos a estar con otro ánimo, ¿no? Y a lo mejor incluso tenemos un impulso fuerte tipo años 20, ¿no? De querer ahora pues movernos mucho, salir mucho, ir mucho a cenar, tener muchas actividades y esto puede activar la demanda durante un tiempo, ¿no? Pero después hay que asumir la realidad, ¿no? Y después está el tema de la condonación de la deuda, ¿no? El de esta vamos a salir tan endeudados, que nos vamos a tener que acostumbrar a que todos los países deben más del 100% del PIB, el 110, el 120, ¿no? Claro, esto se aguanta con tipos de intereses cero negativos, pero cuando los tipos de intereses suban un poco, se va a llevar por delante muy buena parte de la recaudación, ¿no? Y por eso el tema de la condonación de la deuda. De todas maneras, yo llevo diciendo tiempo que la condonación de la deuda llega, ¿eh? O sea, porque es que no vamos a poder aguantar tanto endeudamiento como tenemos. Lo que pasa es que no es una condonación de la deuda de forma que un ahorrador particular o un fondo diga, yo tengo de este país 1.000 millones de euros y ahora resulta que no tengo nada. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que la deuda que tiene el Banco Central de los distintos países, que tiene mucha, pues a lo mejor de alguna u otra forma no va a haber que refinanciarla, se va a quedar como deuda perpetua, cosas así, pero eso va a ocurrir porque estamos emitiendo muchísima deuda, ya veníamos endeudados de la crisis de 2009, ahora nos estamos endeudando muchísimo más, incluso la Unión Europea es la que se está endeudando y yo creo que alguna fórmula van a buscar, pero no va a ser yo tengo un bono español y no me lo pagan y yo pierdo mis ahorros. Eso no va a ocurrir. Ujú. Pues José María Oquén, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, muchísimas gracias por ayudarnos a dibujar el mundo en el que nos encontramos y tal vez el que esté a las puertas por llegar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.